Buenas noches, muchas gracias por acceder a participar de la entrevista. Para empezar, por favor, ¿me podría decir su nombre, edad, sexo y nivel educativo? Sí, ante todo, muy buenas noches. Mi nombre es Miguel Ángel Seña Costa, edad 45 años, sexo masculino, educación superior. Bien, empecemos con las preguntas. La primera pregunta es, ¿cuáles considera que fueron los principales problemas económicos, políticos y sociales que se vivieron en el gobierno de Alberto Fujimori en Perú? Bueno, con respecto a los problemas económicos, se sabe muy bien que hubo un llamado, le llamaron el Fujichó, que fue tenían con una inflación de un aproximado del 7.000%, y entonces ese es el gobierno de Fujimori que se encontró con eso, ¿no? de esa inflación, que tuvo que trabajar para poder estabilizar al país. Con respecto a problemas políticos, pues no, se vio pues que había, como decir, violaciones de los derechos, ¿no? De los derechos de gobierno, autogolpes en el Congreso, hubo una corrupción institucional a nivel de venta de las empresas también estatales, ¿no? Y también esas violaciones constitucionales, ¿no? Que también influyeron mucho en la parte política. Claro, eso es en la parte de los problemas políticos, ¿no? Y en los problemas sociales. Problemas políticos. Problemas sociales, pues, como decir, violaciones de los derechos humanos cuando trataban de capturar a los senderistas, a los grupos terroristas, y a veces hay gente, dicen, inocente, que también ha sido afectada por estas estrategias que habían aplicado, ¿no? Claro. También había un crecimiento de algunas desigualdades, ¿no? En la parte rural, al abandono, el descuido a las comunidades indígenas, descuido de los sectores más marginales del Perú, ¿no? Claro. Fueron descuidados, ¿no? Afectaron prácticamente por querer estabilizar al Perú económicamente, y esa parte del Perú fue la más afectada, ¿no? Claro. Sabemos muy bien y tenemos claro que cuando hubo ese Fujichó hubo una nivelación de precios, ya nuestro dinero que lo teníamos en nuestros bolsillos prácticamente ya no tenían mucho valor, se desvalorizaron todito, ¿no? Claro. Y bueno, yo soy de esa época que he vivido esa parte, ¿no? de esa parte política que pasó el Perú en ese tiempo. Bien, como segunda pregunta tenemos, ¿qué medidas se implementaron para poder combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori y por qué fueron o no efectivas? Bueno, es de conocimiento ya público, ¿no? Que el gobierno de Fujimori se hizo una liberación del comercio, ¿no? Hubo mucho producto extranjero que ingresó al Perú a hacer la competencia, ¿no? Y para estabilizar la economía, ¿no? del Perú. Entonces, también la privatización de las empresas estatales del Perú fueron privatizadas, porque debido a que ninguna empresa estatal daba un resultado positivo, todas las empresas estatales estaban en negativo, en rojo, en pérdida. Entonces la opción fue de la privatización de las empresas estatales. Y también la reducción del gasto público, ¿no? Ahí donde Fujimori también vio que el Perú tenía mucho gasto, con esas cargas laborales, donde entró a negociar con los trabajadores, les compraba sus tiempos de servicio, los indemnizaba y salían del aparato estatal. Entonces, en base a eso ya disminuía la carga del gasto público, ¿no? Claro.
Bien, como tercera pregunta es, ¿qué políticas sociales se implementaron durante el gobierno de Fujimori para abordar la pobreza y la desigualdad en el país? Bueno, hay varios programas, ¿no? Habían varios programas que quizás sí han funcionado, ¿no? En el gobierno de Fujimori, ¿no? Hago un paréntesis acá, me acuerdo que en el gobierno de Ollanta habían activado como 19 programas, y de los 19 programas solamente funcionaban 2, 3. Sin embargo, en el gobierno de Fujimori activaron todos los programas y funcionaban, ¿no? Por ejemplo, el apoyo del PRONA. El PRONA es una asistencia alimentaria que se daba a nivel nacional, ¿no? Okay. Las familias más necesitadas, todo eso. Había otro programa de Juntos, me acuerdo. Juntos también es un programa donde le daba un incentivo monetario a la gente más de extrema pobreza, ¿no? El programa Juntos. Había un programa de vivienda rural, donde se trataba de ver las zonas, de construirle, pues, ahí sus zonas rurales, mejorarle, a veces le daban sus saneamientos básicos, hacían sus letrinitas, a veces le hacían sus UBS, unidades básicas de servicio, daban un mejoramiento, ¿no? Claro. Otro programa también había un programa el PRONAMIN, sobre asistencia de médica integral. O sea, salía el médico a las zonas rurales, a atención médica, ¿no? A toda la población que estaba lejos de un hospital o de una posta había un programa también de programas, ¿no? El programa de movilización social. Este programa también abarcaba las comunidades rurales para que haya conectividad entre esas zonas rurales hacia sus carreteritas, sus puentes, que haya un sistema de agua potable, para que de esa forma puedan sacar sus productos a la venta, ¿no? de la ciudad, ¿no? Excelente. Y también tenemos programas como que lo conocemos todos, que hasta ahora también creo que es el programa de PBL, ¿no? El programa de vasos de leche. Era una asistencia creo que eso lo creó el gobierno de Barrantes, pero como era del alcalde de Lima de Barrantes, como era algo muy rescatable, entonces continuó el gobierno de Fujimori y lo fortaleció un poco más, y le dio, pues, a todos los niños ya gozaban de su programa de vaso de leche, ¿no? Se les daba su leche a nivel de desayuno, ¿no? Excelente. Y también el programa Juntos. Era un programa de asistencia económica, ¿no? Claro. De familia de extrema pobreza. Excelente. La siguiente pregunta es, ¿qué opina de las medidas que se realizaron en el gobierno de Fujimori para combatir a los grupos terroristas como el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru y Sendero Luminoso? Ahí me parece que tuvo que fortalecer este grupo de inteligencia, ¿no? Fue una medida muy rescatables y muy resaltantes a la fecha, ¿no? Porque tuvo que crear el GEIN, grupo de inteligencia, ¿no? del Perú, y también se creó la Dirección contra el Terrorismo, la DIRCOTE, ¿no? Y bueno, en base a eso se pudo capturar a los cabecillas de los grupos terroristas, ¿no? Tanto del MRTA como del Sendero Luminoso. Entonces fueron capturados y quizás vino la pacificación en el Perú, pero también fortaleció también la parte de la justicia, ¿no? Debido a que los jueces, los fiscales tenían miedo de poder sentenciar a un terrorista porque estaban amenazados, o a veces los dejaban libres y no cumplían su pena. Era un desorden en esa parte, ¿no? Entonces lo fortaleció con el GEIN, capturó los cabecillas y de esa forma pudo darse la paz a nivel nacional del Perú, ¿no? Y eso, pues, incentivó la parte económica, más que todo también la tranquilidad de todos los peruanos, ¿no? En esa época. Bien,
La siguiente pregunta es, durante el gobierno de Fujimori se realizó una campaña de control demográfico que consistió en la esterilización de miles de mujeres, sobre todo de campesinas e indígenas. ¿Qué opinas sobre esta política? Y con respecto a ese tema, es bien delicado, ¿no? Porque, claro, un control, como decía, un control prenatal, debido a que en las zonas rurales, zonas indígenas, las personas, como dicen, 14, 15 años, 16 años ya son madres, ¿no? Entonces, en base a eso, él quiso controlar esa orientación, educación que le faltaba al poblador, ¿no? Entonces se creó eso de intervenir, ¿no? Quirúrgicamente a las niñas, pero ahí, sinceramente, pues, según noticias que se ven, dicen que en algunos dicen que sí les avisaban, sí les informaban, algunas aceptaban conscientemente, pero hay otra parte también que dicen que no le avisaron nada y de frente la intervinieron, y bueno, en base a eso, pues ahí hay un dilema, ¿no? Pero el objetivo y la meta era esa, ¿no? De que el poblador se controle, no crea más, o sea, traiga hijos para el mundo sin planificar, ¿no? Como dicen, ¿no? Claro. Y bueno, pues fue en el momento, fue una medida efectiva, pero a la larga, pues, ha traído problemas, ¿no? Debido a una mala información de eso, ¿no? Claro. Bien, ¿conoce las medidas que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar la prensa y cuáles fueron sus repercusiones en la libertad de expresión? Bueno, a la fecha, pues, no se tiene conocimiento claro, ¿no? de que Fujimori, pues, si por medio de Montesinos se veían cuando recurrían a las salitas del cine y la prensa de una u otra forma recibía incentivos para poder hablar bien a favor del gobierno, ¿no? Pero esas medidas de control de los medios de comunicación, bueno, hasta la fecha, pues, sigue siendo algo controversial, ¿no? Claro. Porque sí se ha visto, pues, ¿no? Sí se ha visto que se controló la prensa, de una u otra forma compraba las televisoras, les incentivaba con sus propagandas, y bueno, salió a la luz a la fecha, ¿no? Pero claro, la libertad de expresión ahí como que se vio condicionada en ese momento, ¿no? Ok. Bien, como última pregunta está la siguiente. ¿Cuáles fueron los eventos que llevaron a la caída del gobierno de Fujimori en el año 2000 y qué consecuencias tuvo para el país? Bueno, como les repito, el escándalo más, el más de corrupción que faltó, yo sí recuerdo esa época, ese tiempo, es cuando se ve, pues, a su asesor de Montesinos, asesor de Fujimori, Vladimiro Montesinos, en la salita del CIN, habilitando fajos de dinero, ¿no? a varios de la prensa, ¿no? Del Canal 4. Y bueno, entonces ese fue un punto de escándalo que faltó, y de ahí fue la reelección. En las elecciones presidenciales decían que había habido fraude, porque Fujimori había gobernado dos años, dos periodos, se iba por tercero. También fue que no estaba de acuerdo con esas elecciones que había ganado la del 2000, ¿no? Y también se vio claro esa caída fue cuando la huida de Montesinos, ¿no? Cuando Fujimori sale a tratar de buscarlo a los alrededores de donde se movilizaba, pero sin embargo no lo pudo capturar, ¿no? Tuvo que huir, ¿no? Y bueno, y la vacancia, pues, ¿no? Presidencial que se le dio a Fujimori, ¿no? Claro. Bueno, por el fraude electoral y por incapacidad moral, ¿no? por los esos que había, los videos que habían salido recientemente. Claro. Bueno, como las consecuencias de estos
de esta caída de Fujimori fue bueno, una transición democrática, convocaron nuevas elecciones y se restableció todo el orden constitucional, ¿no? De ahí Fujimori fue arrestado en Chile y traído acá al Perú para que se pues una sentencia de prisión efectiva, ¿no? Bueno, la reconciliación nacional permitió que el proceso de reconciliación nacional durante el gobierno promovió la justicia y la reparación de las víctimas, ¿no? Ok. Listo, estimado Miguel Ángel Seña. Muchas gracias por haber participado en la presente entrevista y que tenga una muy buenas noches. No, le agradezco a usted por darme esta oportunidad de poder expresarme y recordar en aquellos tiempos que sí los he podido vivir yo. Y bueno, le agradezco y estaré atento a cualquier otra invitación que se me pueda hacer para poder expresarme libremente conforme acuerdo a lo que me consulten. Ok, estimado. Muchas gracias. Ya, gracias a usted.